Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque esta mañana nos has despertado con vida y con salud. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos otra vez para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz, que nos invita, que nos llama, que nos muestra el camino directamente desde tu palabra. Te agradecemos porque el Espíritu Santo está dispuesto y más que listo a escuchar nuestras necesidades y a señalarnos lo que debemos aprender. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, habíamos quedado la última vez en la página 80. Página 80 del libro. Sin embargo, quiero que vayamos a la página 74 porque allí está en negrilla los versículos de los cuales estábamos estudiando. Versículos 13 y 14. Página 74. Entonces, vamos a leerlos juntos para saber de qué era el tema que estábamos estudiando. Comenzando con el 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y de eso es que va a hablar ahora en la página 80, en la página 80, valor del desaliento. Entonces, página 80, en la sección valor del desaliento. Hermana Mari, ¿puede leer allí, por favor? Sí, hermana, buenos días. Ok, buenos días, hermana. Mucho gusto en verla. Entonces, voy a repetir otra vez para los que se están conectando. Página 80, en la sección que se titula Valor del desaliento. Página 80. Ok, hermana Mari, lea pues. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Salmos 40:12. Sin embargo, no solo podemos confiadamente clamar ante Dios para que nos libre del abismo, sino que Dios, en su infinita misericordia, ha ordenado que esos abismos sean en sí mismos una fuente de confianza. El hecho de que nos encontremos en los abismos del pecado y todavía estemos vivos es prueba de que Dios mismo, en la persona de Cristo crucificado en la cruz, está presente en nosotros para liberarnos. Pare allí un momentito. Pare allí un momento, hermana. Estamos en la página 80, en la sección Valor del desaliento. Y comenzó citando Salmos 40:12, donde dice que hay males sin número que lo han rodeado, maldades, no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Es cierto que eso puede servir como una reflexión de lo que nosotros pasamos, ¿verdad? De las cosas que nos suceden y cómo nos sentimos a veces tan agobiados por los problemas. Pero cuando entendemos que estas son las palabras que nos describen cómo Cristo se sintió en la cruz, eso allí mismo nos da el valor que necesitamos para pasar las pruebas que se nos presentan a nosotros. Pueden ser pruebas más numerosas que los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Pero ¿qué nos trae eso? Lo que la hermana estaba leyendo allí dice: el hecho de que nos encontremos en los abismos del pecado y todavía estemos vivos es prueba de que Dios mismo, en la persona de Cristo crucificado en la cruz, está presente en nosotros para librarnos. Hermanos, el hecho de que esta mañana pudimos abrir los ojos, sentarnos, levantarnos de la cama, cambiarnos, tal vez hasta comer, ya hicimos, o lo que hayamos hecho. El hecho de que abrimos los ojos esta mañana
representa que Dios está con nosotros. Muchas veces pensamos que, ay, como no he visto un gran milagro, una gran acción, algo que yo estaba orando por años y conseguí la respuesta. Pensamos que como no tenemos esa clase de experiencia, ¿dónde está Dios? Parece que Dios no existe, se olvidó de mí. No, el hecho de que estemos vivos, que tengamos la capacidad de hablar, de comunicarnos. Cada una de esas cosas está hablando a gran volumen, en tonos altos, de que Dios existe y está con nosotros. Sigue, hermana, de donde estaba, por favor. De esta manera todas las cosas, aun la maldición, porque todas las cosas están bajo maldición, predican el Evangelio. Nuestras propias flaquezas y pecado, en vez de ser una causa de desaliento, son, si creemos en el Señor, una promesa de redención. Hermana, pare allí también, por favor. Aquí hay comida espiritual muy nutritiva y tenemos que comer más de esta, ¿no? Como cuando a veces ponen los platos en la mesa y uno se va a servir y después de que uno lo prueba dice, yo quiero más de eso, ¿verdad? Así está este párrafo aquí. Y por lo tanto estamos en la página 80, en la sección Valor del Desaliento, y quiero que leamos juntos. La hermana María acaba de leerlo, pero quiero que leamos juntos. Y si ustedes están subrayando su libro, esta es una sección que les advierto, deben subrayar estas palabras allí donde dice. De esta manera, ¿ven allí la palabra donde está? En la mitad del párrafo. Leamos juntos. De esta manera, todas las cosas, aún la maldición, porque todas las cosas están bajo maldición, predican el Evangelio. Y aquí viene lo importante. Nuestras propias flaquezas y pecado, en vez de ser una causa de desaliento, son, si creemos en el Señor, una promesa de redención. Qué grande es Dios, que aún en medio de nuestras faltas, que aún en medio de lo que nosotros pensamos que es una gran pérdida, Dios nos dice, no, eso te está mostrando que hay más poder, que estoy trabajando por ti, que tienes ahora más oportunidades de que yo te pueda ayudar, porque estás dándote cuenta en tus flaquezas que no puedes. Sigue, hermana, entonces. Somos hechos fuertes a partir de nuestra debilidad, pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Romanos 8:37. Verdaderamente, Dios no se ha dejado sin testigos entre los hombres. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5:10. Quiero señalar allí donde la hermana leyó de Romanos 8:37. Noten que allí no dice que Dios que nos ama nos ayuda a salir vencedores en todo. Cada una de esas palabras, por pequeñas que sean, hermanos, veámoslas de cerca. Espaciémonos en ellas. Porque allí no dice solamente que nos va a hacer vencedores. ¿Qué es lo que dice? Dios que nos ama nos va a ayudar a salir, ¿cómo? Más que vencedores. Hermanos, una promesa de que vamos a ser vencedores es una promesa preciosa, pero el Señor quiere que entendamos que no es solamente una victoria, bueno, al 80% todavía la contamos como una victoria. No, Él dice más que vencedores. Creámosle. Y cuando le creamos, vamos a salir más que vencedores. Vamos a gustar del hecho de que Él no solamente es capaz y puede, sino que es más que poderoso para salvarnos. Allí también la hermana leyó de que somos hechos fuertes a partir de nuestra debilidad. Abran sus Biblias a 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Segunda de Corintios. Está después de Hechos y Romanos. Viene primera y segunda. Segunda de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer allí la experiencia del apóstol Pablo. Una de las experiencias del apóstol Pablo. Comenzando en el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 10. Ana Karen, ¿tienes tu Biblia allí? ¿No las puedes leer esto? Segunda de Corintios 12, 7 a 10. ¿Me escuchas? No se te olvide abrir el micrófono. Parece que no está ahorita accesible la hermana Ana. Ok. Hermana Mari, si lo tiene, ¿puede leer? Sí, hermano, sí lo tengo. Okay. Del 7 al 10, no ¿verdad? quería, Oh, un momentito. Ya apareció Ana. no sé qué pasó con mi botón del sonido, no se quería poner. No quería quitar. cambiar. A veces No, la tecnología. ok, segunda de Corintios 12, 7. 7 al 10, por favor. Okay. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Hermanos, si no tienen eso subrayado o de alguna manera que lo puedan ver fácilmente, háganlo. Porque llegamos muchas veces, el enemigo nos acecha y nos trae a lugares donde pensamos, bueno, ¿dónde está Dios? Recordemos, cuando nos sentimos completamente débiles, que no podemos hacer nada y todo lo que hacemos lo hacemos mal. Entonces veamos allí lo que Dios nos dice, te basta mi gracia. El apóstol Pablo no nos dice exactamente qué era el problema, pero dice que era como un aguijón, una espina en la carne, así que parece ser algo físico que él tenía. Hay quienes piensan que era como resultado de cuando él vio esa luz, cuando Cristo se le reveló y esa luz brillante lo dejó ciego por 3 días, que posiblemente él tenía problemas con su vista de ahí en adelante. Hermana Marta, recoja de aquí el ánimo que Dios le está dando, ¿verdad? Usted tiene problemas con sus ojos. La hermana Marilis tiene problemas con sus oídos. Tenemos problemas de todas clases porque somos humanos y estamos en este mundo. Y todavía, aunque hemos sido liberados de la penalidad del pecado y de la culpabilidad del pecado, sin embargo, todavía vivimos bajo la presencia del pecado y sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones malas, así como también sufrimos las consecuencias de las decisiones de otras personas. También nosotros llevamos esas consecuencias, ¿verdad? Un ejemplo muy fácil es cuando una persona se emborracha y luego se mete a un carro a manejar. Termina matando a una persona o una familia que nunca ni siquiera tocaron la bebida alcohólica. Y sin embargo terminan muertos o heridos por la decisión que otra persona hizo, no fue la decisión de ellos. Entonces, cuando vemos allí en la palabra de Dios, cómo Dios le dice a Pablo, no te voy a quitar el problema físico que tienes. Sé que has orado, me has pedido, tienes fe en que yo lo puedo hacer, pero ¿sabes qué? Lo que necesitas es mi gracia. Y mi gracia es mayor que el milagro que yo podría hacer y que tengo el poder de hacerlo en quitarte el problema que tienes y por el cual me has pedido.
Estamos, para los que han llegado ahora último, en 2 Corintios 12, capítulo 12, versículos 7 al 10, donde Pablo ora y le pide al Señor que le quite esa espina, ese aguijón que él siente en su carne, que como decía, no sabemos exactamente qué es. Pablo nunca dijo, es porque me duele una pierna, es porque tengo problemas para caminar, es porque me fatigo muy fácil, tengo un problema del corazón, qué sé yo qué sería. Pero le pidió al Señor 3 veces. Y la respuesta de Dios a esa oración fue, te basta con mi gracia. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? También nos la pone allí en la experiencia. Pablo no dijo, bástate mi gracia. Con eso no tengo para qué. De todas maneras sigo con el problema. Y posiblemente era algo que le impedía lo que él quería hacer más para Dios. Piensen en eso, hermanos. No hay veces que decimos, si yo tuviera la capacidad de hacer tal, si yo pudiera caminar como caminaba antes, si yo pudiera hablar como hablaba antes, como quisiera hablar, haría más por el Señor. Y le pedimos al Señor que nos dé más de lo que necesitamos y Él dice, no, ¿sabes qué? Así como estás, así te necesito, así te puedo usar. Así es como necesito que estés para poderte usar mejor. ¿Podemos recibir esa respuesta del Señor? ¿La aceptamos? ¿O decimos, el Señor no sabe lo que está haciendo? Yo quisiera hacerlo así. Les voy a decir, hermanos, cuando yo tenía como unos 14, 15 años, tenía una pelea, por así decirlo, con el Señor. Porque yo quería haber sido hombre para poder ser pastor. Yo quería ser pastor y me daba cuenta que siendo una mujer no podía llegar a hacer eso. Y el Señor me dijo, no lo entendí enseguida, pero lo entendí a medida que los años pasaron. El Señor me dijo, no, bástate mi gracia. Yo te necesito a ti como mujer para que hables lo que necesito que hables. Me encontré años después, no solamente predicando, sino hablando, enseñando, yendo a Cuba a traducirle al pastor que iba con nuestro grupo, que él no hablaba español, y yo tenía que traducir. No porque me era una obligación, no, sino porque el Señor me dio la oportunidad y me di cuenta, bástate mi gracia, qué gracia tan grande, porque donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Hermanos y hermanas, donde el Señor los tenga, donde el Señor los haya traído, donde ustedes hayan visto el poder de Dios para curar su pecaminosidad, para liberarlos del pecado, denle gracias a Dios y recuerden que su testimonio es el testimonio que Dios necesita para otros. Nadie más puede dar el testimonio que usted tiene con su experiencia con Dios. Pero hay muchos que lo pueden oír y decir, si la hermana fulana, el Señor la ayudó con eso, a mí también me puede ayudar porque yo tengo problemas similares a los de ella. Entonces, la respuesta de Pablo, la forma en que él respondió a lo que Dios le dijo por respuesta a su oración, él le pide al Señor en versículo 7, dice, para que no me enaltezca sobremanera. Él se da cuenta, el Señor sabe que si Él me contesta la oración que yo le he estado pidiendo, la petición que he traído, entonces me voy a sentir tal vez orgulloso y, ay, yo sí hago las cosas bien, yo sí hago todo completo porque hablo bien y me expreso bien y camino bien y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puedo tocar este instrumento y puedo... Entonces me voy a sentir que yo lo estoy haciendo. Entonces la respuesta de él, versículo 9 dice, le he rogado 3 veces al Señor que se quite esto de mí. Y la respuesta fue en versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, en la debilidad. Hermanos, en lo que usted sienta que es su debilidad, ay, es que yo no sirvo para hablar en público. Permítale al Señor que use esa debilidad, porque tal vez no hablará en público, pero en privado, persona a persona, es mucho lo que Dios puede hacer.
El evangelio se predica no solamente a 3,000 personas como en Pentecostés, uno a uno. Dios puede ganar almas en millones, porque lo que uno toca a una persona con algo, eso se riega con otras, digamos que sean apenas 3, ya son 4. Y esas 3 a otras 3, ¿cómo se multiplica? Hermanos, no tenemos que pensar que vamos a hablar a una multitud de miles para entonces decir, ahora sí hice algo por el Señor. No, hermanos, cuando le hablamos al vecino, cuando le permitimos que guarde su carro en nuestro garaje y le hablamos y le decimos, porque el Señor ha sido bondadoso conmigo y esto es lo que Él ha hecho en mí, esa persona va a hablarle a otros de lo que el Señor hizo por él. ¿Cómo respondió Pablo? Leamos otra vez en el versículo 9. Después de que Dios le dice, bástate mi gracia, el apóstol Pablo dice, por tanto, de buena gana, estaba feliz, en otras palabras, me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia o el poder de Cristo. Y luego agrega en el versículo 10. Me encanta como dice la versión de Ana. Ana, ¿lo vuelves a leer, por favor? El versículo 10. Segunda de Corintios 12, versículo 10. Okay. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando yo me siento poderoso y fuerte, digo, no necesito al Señor. Pero cuando soy débil, entonces la potencia de Dios se demuestra en mí y yo sé que eso no vino de mí. No puede haber sido de mí, pero se muestra la potencia de Dios. Cuando soy débil, entonces soy poderoso. Hermanos, escriban eso en alguna parte para que lo recuerden durante el resto del día y el resto de la semana también. Entonces, ahora sí, pasemos a la siguiente. Estamos en la página 80 y terminamos ahorita la sección del valor del desaliento. Vamos a la sección la bendición a partir de la maldición. Así que seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? Cómo Dios puede usarnos cuando le permitimos, no importa cuán débiles estemos. José, ¿puedes leer, por favor? Claro que sí. Comenzando dice, Cristo llevó la maldición, ¿correcto? Sí, Señor, correcto. Dice, Cristo llevó la maldición para que la bendición pudiera llegar a nosotros. Él lleva aún la maldición al estar crucificado ante nosotros, y en nosotros y nosotros con Él. De manera que podamos experimentar continuamente su bendición. La muerte de Él es vida para nosotros. Hermanos, si no han subrayado allí, ¿no les parece eso una bella verdad? La muerte de Él es vida para nosotros. Siga, hermano. ¿Estamos dispuestos a llevar en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús? También su vida se manifestará en nuestra carne mortal. Vamos a segunda de Corintios 5:21. Abramos nuestra Biblia a segunda de Corintios 5:21. Está cerca de donde estábamos leyendo anteriormente. 5:21. Si lo tienes, José, puedes leerlo tú también. 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Escuchan allí qué tremendo intercambio? Dios hizo a Jesús pecado para que nosotros pudiéramos tener la justicia, la rectitud, la perfección de Cristo. ¡Qué intercambio tan grande! Que el buen lado de eso lo tenemos nosotros. Jesús se llevó la parte mala de esa transacción. Pero si Él no hubiera llevado eso, nosotros no podríamos tener la perfección de Cristo. Y hermanos, tenía que haber esa transacción.
ese trueque, ese intercambio allí, porque por nosotros mismos no podemos tener la perfección, la rectitud, el carácter de Cristo. Cristo tenía que llevar nuestras flaquezas, nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos tener la perfección, el carácter de Él, lo que Él es y lo que Él hace. Sigue leyendo entonces en el párrafo. Dice, ¿cuál es la bendición que recibimos a través de la maldición que Él lleva? Es la bendición de la salvación del pecado, porque si la maldición era transgresión de la ley, Gálatas 3:10. La bendición consiste en tornar a cada uno de en pos de nuestras iniquidades, Hechos 3:26. Él sufrió la maldición aún del pecado y de la muerte, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, llegaran a los gentiles. Exactamente. Él tuvo que pasar por todo eso para que tú y yo podamos tener la bendición de Abraham. Nosotros somos los gentiles, no somos de la descendencia judía, que eran los que en ese tiempo, pues siendo los descendientes de Abraham, pues tenían todas las bendiciones, se les habían prometido. Pero Dios prometió eso para Abraham y su simiente y dijo que en la simiente de Abraham, en los descendientes de Abraham, iba a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál era el descendiente, la semilla clave? Era Cristo. Cristo iba a venir de esa descendencia y en Cristo todas las familias de la tierra, eso nos incluye a nosotros, vivamos donde vivamos y estemos donde estemos. Todas esas bendiciones que Dios prometió a Abraham son hechas nuestras. Y eso es parte del versículo de memoria que estamos aprendiendo en este capítulo, ¿verdad? Vamos a repasarlo pues ahora. Comienza en la página 98, ya como se lo saben de memoria, pues no lo necesitan mirar, ¿verdad? Eso es lo que estoy contando como bendición. Así que entonces vamos a repetir. Un momento. Vamos a repetir entonces Gálatas 3:26 al 29. ¿Cómo dice? Porque todos los que habéis, perdón, no desde el 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos o revestidos, dice también en otras versiones. No hay que judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, ¿qué más? Herederos, somos herederos. Les sigo animando, hermanos, a que continúen repasando sus versículos de memoria y aprendiéndoselos si no se los han aprendido. Y les animo también a que lo aprendan junto con sus familias. Compártanlos con sus esposos, esposas, con sus hijos, con sus nietos, si tienen un nieto, 2 nietos, 3 nietos, no sé qué será en cada familia, pero compártanlos con ellos, digan, ayúdenme a aprenderme este versículo, vamos a aprendérnoslos todos juntos, para que así ellos también sepan las buenas nuevas de que en Cristo tenemos todas las bendiciones que tenían los descendientes de Abraham. Nosotros somos los descendientes por la fe. Entonces, volvamos ahora a la página 80. Estaba leyendo José, había llegado hasta el primer párrafo de la bendición a partir de la maldición. Ana, si puedes leer, por favor. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? El autor de la epístola, habiendo declarado que Abraham fue justificado por la fe, añade, David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados.
Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Romanos 4, 6, 8. Y luego demuestra que tal bendición alcanza tanto a los gentiles como a los judíos que creen, porque Abraham la recibió cuando no era aún circuncidado, para llegar así a ser el padre de todos los que creen. La bendición es Sigue leyendo. la bendición es la libertad del pecado, así como la maldición es el hacer el pecado, y de la manera como la maldición revela la cruz, encontramos que el Señor convierte esa maldición en un medio para proclamar la bendición. El hecho de que permanecemos con vida, aun siendo pecadores, nos asegura que ya es nuestra la liberación del pecado. Mientras hay vida, hay esperanza. Reza el adagio, sí, porque la vida es nuestra esperanza. Gracias a Dios por la bendita esperanza. Nuevamente, entonces llegamos al punto, un momentito. Nuevamente llegamos entonces al punto allí donde se nos hace claro que el hecho de que estemos vivos, aún después de haber pecado, nos demuestra la gracia de Dios. Nos demuestra que esa maldición, la maldición es el pecado, ¿verdad? Así que aunque hemos pecado, esa maldición ha sido cambiada, intercambiada por la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición es la libertad del pecado, la cual Cristo trajo por su muerte en la cruz. Así que aunque se dice en la misma Biblia, en la escritura dice que maldito el que cuelga del madero, ¿verdad? De una cruz. Esa era una maldición. Se creía inclusive que la persona que moría en una cruz no tenía ni la gracia de Dios accesible a él o a ella. Pero la muerte de Cristo en la cruz, aunque se veía como una maldición, la cosa más horripilante que se podría observar, eso llega a ser el método por el cual las buenas nuevas, el evangelio, las noticias buenas de que tenemos liberación del pecado, se puede predicar. Sin la cruz no tendríamos entonces cómo comunicarle a los demás la historia de lo que Cristo hizo para traer buenas nuevas, buenas noticias para nosotros. No solamente las noticias, sino la realidad de que Él lo hizo. Por eso entonces en nuestro versículo de memoria dice, no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. En Cristo las castas, las clases, los idiomas, las ciudadanías, todo aquello se acaba. No quiere decir que no hay hombre y mujer. Sí, todavía existen hombre y mujer, pero no estamos mirándonos los unos a los otros como que yo soy mejor que tú, o yo tengo más ventajas, o yo tengo más desventajas que tú porque tú eres judío y yo soy griego. No. Cristo nos mira a todos con un corazón de misericordia porque a todos nos dio la liberación del pecado. No importa qué color tengamos, qué clase de familia hayamos, en qué clase de familia hayamos nacido, en qué idioma hablemos, la liberación del pecado es para todo ser humano. Hermanos, ¿lo creemos? Porque si no lo creemos, allí está, pero no nos va a transformar. No va a llevar a cabo lo que Cristo quería, el objetivo que Él tenía cuando dio su vida en la cruz. La dio y allí va a estar el sacrificio, pero va a ser en vano para nosotros si no lo creemos. ¿Creemos, hermanos, que Dios, por medio de Cristo, nos liberó del pecado? No sigamos de esclavos al pecado cuando ya Dios nos liberó. Entonces, regresamos a ver quién más. Hay dos que no pueden leer. Mari, ¿puedes leer entonces donde dejó Ana? La bendición ha llegado. No se le olvide abrir el micrófono, hermana Mari. ¿A mí? Sí, ahora sí. Perdón, hermana. La bendición ha llegado. Okay. La bendición ha llegado sobre todos los hombres, porque así como por el delito de uno vino la condenación de todos los hombres, así también por la justicia de uno solo
vino a todos los hombres la justificación que da vida. Un momentito, hermana, un momentito. No se me vaya, ¿ok? ¿Entendemos lo que dice allí? Por el delito de uno, ¿quién fue ese? Adán. Por el pecado de Adán, ¿qué pasó? La condenación pasó a todos los hombres, a toda la raza humana. Eso lo sabemos, porque sentimos en nosotros mismos la capacidad y la habilidad que tenemos para pecar. Es natural en nosotros, ¿verdad? Pero así como la muerte y la condenación pasó a causa del pecado de uno, entonces no nos olvidemos del resto de lo que dice ese pasaje allí. Dice, así también por la justicia de uno, por la vida perfecta de uno. ¿Quién es ese? Jesús. Por medio de la vida perfecta de uno, así también pasó a todos los hombres la justificación, la rectitud de vida. Hermanos, creámoslo. Ya existe. Ya es nuestra. Vivámosla. Vivámosla. Eso es todo lo que nos falta. Porque al creerla, permitimos que nos transforme y seguimos entonces viviendo una vida no de gratificación para nosotros, de glorificación para nosotros, de aprecio, de premio para nosotros. No, vivimos ahora para Jesús, por Jesús, porque Cristo vive en nosotros. Siga leyendo, hermano. Romanos 5:18. Dios, que no hace acepción de personas, en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual de los cielos. Efesios 1:3. Es una bendición para que la hagamos nuestra. Si alguno está careciendo de esta bendición, es porque no ha reconocido aún la dádiva o deliberadamente la ha rechazado. Allí está, hermanos, 2 puntos en lo que ella acaba de leer. Si alguno está careciendo de esta bendición, si no tenemos la bendición espiritual de ser liberados completamente, la libertad completa del pecado, si no la tenemos, si no tenemos esa bendición, es porque, número 1, no ha reconocido, no saben de ese regalo, de esa dádiva, o, número 2, deliberadamente la han rechazado. No hay otra opción. O no la sabemos o la rechazamos, la resistimos. El siguiente párrafo, estamos en la página 81, una obra terminada. José, ¿puedes leer, por favor? Claro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Pudo hacer esto al hacerse maldición por nosotros, y ahora estamos libres de toda necesidad de pecar. Ok, hermano, pare allí. ¿Notan lo que está diciendo allí? ¿Estamos libres de qué? De toda necesidad de pecar. ¿Creemos esto, hermanos? Esto es lo que trae las buenas nuevas de los estudios en Gálatas. Gálatas nos dice claramente, no hay necesidad, no tienen para qué pecar. No hay necesidad de buscar excusas para seguir pecando. ¿Lo creemos, hermanos? Creámoslo ya. Creámoslo dentro de un rato también, sigámoslo creyendo. No es de creerlo una sola vez, es de seguir viviendo. Así como respiramos, no, con una sola respiración no tenemos, ¿verdad? Tenemos que seguir. A todo momento tenemos que seguir respirando. De la misma manera, tenemos que seguir creyendo que ya no tenemos necesidad de pecar. No es necesidad ya, no es algo automático en nosotros. Lo que pasa a ser automático cuando creemos esto es la vida de Jesús. Y así como antes era fácil para nosotros hacer lo malo, era fácil para nosotros buscar lo mejor para nosotros mismos, ¿verdad? El egoísmo.
ese, ese egoísmo que nos lleva a buscar las cosas centradas en nosotros. Cristo dijo, de la misma manera, dice, amad a vuestros semejantes como amáis a vosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? De la misma forma que es fácil para nosotros querer el pedazo más grande, querer el mejor premio, buscar lo mejor para nosotros. De la misma forma, cuando tenemos a Cristo y creemos que Él nos liberó, automáticamente vamos a querer lo que Cristo quiere. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Buscar el bien de los demás, poner a los demás primero, no a mí primera. Eso es lo que predica el mensaje de Gálatas. Pudo hacer esto al hacerse maldición por nosotros y ahora estamos libres de toda necesidad de pecar. Amén. Espero que todos estemos diciendo amén en el lugar donde estamos. Sigue leyendo, José, por favor, y subrayen de allí para adelante. Estamos libres de toda necesidad de pecar. Sigue leyendo y sigan subrayando. El pecado no puede tener dominio sobre nosotros si verdaderamente aceptamos a Cristo sin ninguna reserva. Esto constituía también la verdad presente de los días de Abraham, Moisés, David e Isaías, y lo continúa siendo hoy. Más de 700 años de que la cruz fuera levantada en el Calvario, Isaías, quien testificó de las cosas que no pudo comprender, que pudo comprender en virtud de que su propio pecado había sido purgado por un tizón ardiente del mismo altar de Dios, dijo. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. El Eterno cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 6. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44, 22. Para un momentito allí. ¿Entendemos lo que Cristo dice allí? Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. ¿Qué sucede cuando hay niebla en la mañana cuando salimos y a veces no se ve para manejar y se ven los campos todos cubiertos de la niebla, no se ve nada que blanco por todas partes? ¿Qué sucede cuando sale el sol? La niebla se levanta, se desaparece y podemos ver todo. El Señor dice, de la misma forma he tomado tu pecado, que era como niebla, no podías ver nada, estaba completamente nublado todo. Yo la deshice completamente, como las nubes y como la niebla. Hermanos, creamos esto. No sigamos agarrados del pecado o de los resultados del pecado y diciendo, ay, no, yo hice esto, yo tomé esa decisión y ahora mire la vida que vivo, ahora tengo que llevar con esta carga por esto y por lo otro. No sigamos malayándonos por eso, digamos, no, Señor, reconozcamos, aunque hice esa decisión errada, sin embargo, Señor, contigo tú has tomado mi mala decisión, mi pecado, mi iniquidad y la deshaces como deshaces las nubes y deshaces la niebla. Hermanos, estas son noticias tan buenas. Sigue leyendo, José, allí siguen más noticias buenas. Dice, mucho antes del tiempo de Isaías, escribió David, no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Cuando está lejos del oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. Salmo 103, 10 y 12.
Ok, para allí otra vez, para allí otra vez. Vamos a detenernos en estas bellezas de verdades que el Señor nos está mostrando aquí. ¿Qué fue lo que escribió David? Dijo, no nos trata, Dios no nos trata como merecen nuestras iniquidades. Entonces, para que entendamos esto mejor, preguntémonos, ¿cómo tratamos nosotros a una persona que ha cometido una iniquidad contra nosotros? ¿Les cobramos? ¿Les hacemos que paguen hasta la última? ¿Les hacemos que se sientan mal por lo que han hecho? No estoy diciendo con esto que los vamos a dejar que hagan lo que quieran, no, porque traerlos a justicia, hacerlos que cuenten, que reconozcan lo que han hecho, eso es parte del amor, porque si los dejamos, póngase usted a pensar en un niño que se está portando mal, que está haciendo cosas que le van a hacer daño. Y nosotros no le decimos nada porque, ay, pobrecito, ay, yo no lo quiero tratar, yo quiero tratarlo como Dios me ha tratado a mí. No, Dios nos hace que tengamos, que reconozcamos nuestro pecado, pero no nos cobra, no nos hace pagar lo que hicimos contra Él. Oye, si Dios nos hiciera pagar lo que hicimos contra Él, ¿cuántos podíamos pagar? ¿Cuántos de nosotros podríamos pagar lo que hicimos contra Él? Matamos a su hijo. ¿Cómo vamos a pagar eso? No hay manera de que lo podamos pagar. ¿Qué más dice allí? Cuanto lejos está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados. Allí hay dos verdades, dos bellezas de verdades que tenemos que darnos cuenta. Una, tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Por qué no dijo tan lejos como está el norte del sur? Podría haber dicho, ¿verdad? Pero hay una verdad muy bella en eso. Si comenzamos a caminar desde donde estamos ahora, desde el punto donde estemos, y caminamos hacia el norte, caminamos y caminamos hasta que lleguemos al polo norte, y seguimos caminando de allí, ¿qué pasa? Cambia la dirección, ¿verdad? Comenzamos a ir hacia el sur. Caminamos hasta el polo sur. Cuando llegamos al polo sur, seguimos caminando, ¿y qué pasa? Cambia la dirección y vamos hacia el norte. En el momento en que uno llega al final del norte, comienza el sur. Donde termina el sur, comienza el norte. Pero no es así con el oriente y el occidente. Si comenzamos a caminar hacia el oriente y le damos la vuelta a toda la tierra, no hay un punto donde comience el occidente. Seguimos caminando hacia el oriente, hacia el oriente, hacia el oriente. Ahora, si nos cambiamos y vamos hacia el occidente, seguimos hacia el occidente, al occidente, al occidente. El oriente y el occidente no tienen fin. Son infinitos. Así de lejos nos ha separado Él de nuestros pecados. Qué verdad tan preciosa nos ayuda a entender el amor infinito que Él tiene para nosotros. Y aquí viene la verdad número 2, contenida en ese versículo. Vuelvo a leerlo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. No solamente que nos perdonó y los separó, sino, hermanos, así de lejos quiere Él separarnos del pecado. Él no quiere que haya ni un roce entre nosotros y el pecado, que no haya ni un pecado pequeñito entre nosotros. No, los separa y los echa tan lejos que se van a la misma eternidad. Así de lejos quiere Él separarnos, quiere liberarnos de nuestro pecado. No quiere solamente separar el pecado y ponerlo a vivir en la casa vecina, para que lo tengamos ahí todo el tiempo, lo veamos, lo escuchemos, sepamos que existe allí. No, quiere separarlo, deshacerse del pecado nuestro completamente y llevarlo tan lejos que nosotros no tengamos más que ver con eso para nada. ¿Les gustan las noticias? ¿Les parecen buenas? Las buenas nuevas que Dios quiere que sepamos. Y allí siguen todavía más buenas noticias. José vuelve a leer. Ay, el hermano Sixto y la hermana Edith también están conectados. ¿Pueden leer? No sé si podrán. Hermana, discúlpenos, pero estamos viajando. Estoy manejando. Ok.
Ok, entiendo perfectamente. Entonces, José sigue leyendo allí, por favor. ¿Por qué? Porque lo que hemos creído entramos en el reposo, porque sus bendiciones que recibimos es, me saltó un renglón, ¿no? Sí, Sí, creo que sí. porque sus obras están acabadas desde la creación del mundo. Hebreos 4:3. La bendición que recibimos es la bendición de Abraham. No tenemos un fundamento que el de los apóstoles y profetas. Es una completa salvación la que Dios ha provisto. Ya estaba esperando cuando llegamos a este mundo y no aliviamos a Dios de ninguna carga al rechazarla ni le añadimos otra al aceptarla. ¿Ustedes creen que hay algo ahí que subrayar? Espero que sí. Espero que sí. Y lo vamos a leer de nuevo. Como todos tienen sus micrófonos apagados, vamos a leer juntos desde después que dice Efesios 2:20. Vamos a leer. Es una completa salvación la que Dios ha provisto. Ya nos estaba esperando cuando llegamos a este mundo. Antes de que supiéramos que habíamos sido liberados de este pecado, ya habíamos sido liberados. Cuando llegamos a este mundo, no lo sabíamos, comenzamos nuestra vida, comenzamos a actuar en nuestra propia naturaleza humana y pecamos y fuimos sabiendo y dijimos, bueno, por lo menos no soy tan mal como fulano, por lo menos no me porto tan mal como el otro niño en clase, en la escuela, por lo menos no digo las mentiras que dice la niña fulana y mi amiguita fulana y así. Y seguimos hasta un día nos damos cuenta, ay, Cristo murió, sea porque nuestros padres nos lo enseñan o porque lo escuchamos en una iglesia, por lo que escuchamos por un radio o lo leemos en algún lugar, nos enteramos de lo que Cristo hizo por nosotros y nos damos cuenta de lo mal que estábamos y decimos, ¡ay! ¿Cómo voy a hacer? Y nos damos cuenta que Cristo ya nos había liberado antes de que nosotros naciéramos. Eso es lo que dice allí. Ya nos estaba esperando cuando llegamos a este mundo. Y no aliviamos a Dios de ninguna carga al rechazarla. No es que estamos diciendo, bueno, si la rechazo así, por lo menos Dios no tiene que cargar mi liberación. No, ni tampoco le añadimos otra si la aceptamos. Ay, sí, creo en lo que Él hizo por mí, a Dios le va a tocar entonces ahora empezar a hacer esto y lo otro, lo otro. No, yo no quiero que Él cargue todo eso, así que no lo voy a aceptar. No, no le estamos haciendo, no le estamos poniendo cargas ni quitándole cargas a Dios con nuestra respuesta. Lo que sí estamos haciendo es dándole a Él o una tristeza a su corazón si la rechazamos, o le estamos dando un gozo, un regocijo grande si la aceptamos, si la creemos. ¿Cómo la aceptamos? La creemos. Y cuando la creemos, nos entregamos a Él. Le permitimos que esa verdad nos cambie, nos transforme. Como dice en Lucas 19:10. Vamos a Lucas. Lucas 19:10. Mateo, Marcos, Lucas. Creo que está allí. 19:10. Porque el Hijo del hombre, o sea, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No era ese el versículo que yo buscaba. Pensé que era otro. Dice, el que estoy pensando es donde dice, hay más gozo. Hay más gozo en los cielos sobre un pecador que se arrepiente que sobre 99 que no necesitan de arrepentimiento. Ese es el gozo que Dios espera y el cual busca. Hermanos, ¿queremos traerle gozo al corazón de Dios? Pensemos en esto, porque si lo que estamos buscando es solamente el gozo nuestro, no le estamos trayendo gozo al corazón de Dios.
Pero cuando creemos en lo que Él nos dice, creemos en la verdad que nos muestra en su palabra, creemos que Él nos ha liberado, que ha apartado nuestros pecados, nos ha separado de nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente, cuando le creemos, entonces decimos, sí, Señor, lo creo. Entonces, como ya tú lo separaste, yo no tengo necesidad de pecar. No hay necesidad de que yo peque. Qué buenas noticias, no solamente para comenzar la semana, sino para comenzar cada día y para vivir cada día. La promesa del Espíritu es la siguiente sección. Creo que la vamos a dejar para la próxima semana, entonces vamos a cerrar ahora con la oración. ¿Hay alguna respuesta, algún comentario de alguno de ustedes en cuanto a lo que hemos estudiado esta mañana? ¿Qué piensan? Nada más, hermana, del versículo que estaba diciendo es en Lucas 15:7, es donde dice. 15:7, ok, gracias. Era 15:7. Voy a leerlo de todas maneras. Sí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ya de ellos ya se habían gozado, ¿verdad? Y uno más que entres, dice, hay una fiesta en el cielo, ¿verdad? Y cada vez que le decimos al Señor gracias y le permitimos, hay un regocijo grande en el corazón de Dios y en el cielo entero. ¿Hay algún otro comentario de alguien más? Bueno, parece que no. Entonces vamos a arrodillarnos para terminar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, las noticias que tú tienes para nosotros son tan buenas que no son solamente buenas, sino para citar a otra persona que lo dijo una vez, las buenas nuevas son mejor de lo que pensamos. Y así es, Dios mío. Ayúdanos para que diariamente abramos nuestras Biblias, abramos tu palabra, las escrituras, y las leamos y las apropiemos para nosotros, para que así no vivamos como pecadores empedernidos, tristes, flacos, débiles, llenos de maldad y de pecado, con pena, con culpabilidades. Ay, Señor, yo sé que yo hice mal en esto, yo sé que hice mal en lo otro, y ahora llevo esa tristeza y los resultados. No, Señor, tú no quieres que vivamos así. Es cierto que hemos pecado, Señor, y lo reconocemos. Y ese es el primer paso en entregarnos a ti, porque allí puedes tú entonces transformarnos. Es cuando nos aferramos a decir, no fue tan malo, no fue tan malo como el de fulano. O sí, yo sé que fue malo, pero yo ahora estoy haciendo mejor. No, cuando nos damos cuenta y reconocemos y confesamos que lo que hicimos, que lo que decidimos fue errado, fue mal hecho, en ese momento, Señor, tu potencia, tu poder entra en nosotros y así nos transformas en una criatura nueva, en una nueva persona. Una persona que ahora sabe y cree que no hay necesidad de pecar. Y así permitimos que la vida de Cristo, su perfecto carácter, se traspase, se trasplante a nosotros. Gracias, Señor. Y cualquiera que sea la situación en que vivamos, cualquiera que sea las consecuencias que estemos viviendo de nuestro pasado, cualquiera que sea la edad que tengamos, Señor, ayúdanos a entender que desde ya tenemos esta potencia tuya lista para actuar en nosotros. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.